cuando descubrí que mi novia intentó adueñarse de la casa que habíamos elegido juntos poniéndola solo a su nombre, a pesar de que yo había puesto los $80.000 del adelanto. Tomé el control, retiré mi dinero y observé cómo todo su castillo de mentiras se derrumbaba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Todo comenzó cuando mi novia, Marisol, y yo iniciamos el proceso para comprar lo que llamábamos nuestra casa ideal. Yo había aportado $80.000 para el pago inicial, dinero ahorrado a lo largo de años de sacrificios. Ella sabía perfectamente que ese aporte salía completamente de mi bolsillo. Sin embargo, un día descubrí que había presentado la solicitud de la hipoteca únicamente con su nombre, como si yo no existiera y como si no hubiera invertido un centavo. Ese intento de borrarme fue suficiente para que retirara mi dinero y me apartara del proceso. Lo que vino después, bueno, fue un caos inesperadamente satisfactorio. Tengo 32 años y soy plomero licenciado en Denver. Llevo 4 años administrando mi propio negocio, algo que construí desde cero. Empecé como aprendiz a los 19, obtuve mi licencia a los 23 y, desde entonces, he trabajado sin descanso. Mi especialidad abarca desde servicios residenciales hasta pequeñas obras comerciales. No es glamoroso, pero es estable y me deja ganancias de unos $95.000 anuales después de gastos. Todo eso lo logré con disciplina y tenacidad. Mi padre solía repetirme una frase: el que tiene sus herramientas, tiene su futuro. Y la tomé como un mantra. Durante años viví casi como un monje, un estudio diminuto que parecía un armario con una cocina improvisada, un viejo Ford Ranger que sonaba como si fuera a desarmarse en cada mañana fría y un barrio donde las alarmas de autos eran el arrullo nocturno. Pero esos $550 de renta me permitían ahorrar al máximo. Mi rutina en esos primeros años era extenuante. Me despertaba a las 5:30, entrenaba 1 hora, trabajaba desde las 7 hasta las 8 o incluso 9 de la noche. Comía lo más barato posible y me iba a dormir sin fuerzas. Los fines de semana hacían las veces de horas extras, reparaciones urgentes, instalaciones rápidas para conocidos y cualquier trabajo que me ayudara a juntar unos dólares adicionales. Nada de restaurantes, nada de ropa nueva, nada de comodidades. Todo iba directo al fondo de ahorro. Después de mucho esfuerzo, logré comprar mi primera camioneta de trabajo, una Ford Transit usada con 140.000 millas por $8.500. Luego invertí en herramientas, licencias, seguros y el pequeño local que alquilé con la ayuda de la firma de mi padre como CEO signatario. El primer año fue tan intenso como aterrador. A veces apenas lograba cubrir los costos. Tuve clientes que quisieron regatear después de un trabajo bien hecho o que simplemente desaparecieron sin pagar. Aprendí a golpes la importancia de cobrar anticipos y dejar todo por escrito. Aún así, seguí apareciendo, entregando buen trabajo y respetando cada compromiso. Y funcionó. Pronto empecé a recibir llamadas de personas cansadas de los típicos problemas del oficio, profesionales impuntuales, precios inflados, trabajos mal hechos. Las reseñas positivas y las recomendaciones boca a boca hicieron su trabajo. Un proyecto llevó a otro, y luego a 3 más, y así sucesivamente. 2 años después, ya no podía manejar todo solo. El primero en unirse al equipo fue Marcus, un amigo que estaba cansado de que su antigua empresa lo explotara. Le ofrecí trabajo cuando me di cuenta de que estaba rechazando solicitudes porque no podía con tantas. Él dudó al principio. Me preguntó si realmente podía permitirme contratarlo, si asumirlo no iba a hundir mis números. Lo cité en mi pequeño taller, donde apenas cabían un escritorio hecho por mí y un archivador viejo. Le dije la verdad, tenía más carga laboral de la que podía atender y lo veía como una inversión, no como un riesgo. Ese mismo día aceptó y renunció a su empleo anterior. Con el tiempo sumé a 2 trabajadores más, Derrick y Oscar. Ambos responsables, dedicados y atentos a los detalles. Gracias a ellos el negocio creció hasta ocupar un local mucho más amplio, de unos 2.400 pies cuadrados, con espacio para 3 camionetas, inventario completo y una oficina real. También contraté a una asistente de medio tiempo, Vanessa, para que se encargara de la agenda y la facturación. Fue un alivio admitir que ya no podía hacerlo todo por mi cuenta. Mi padre estuvo ahí cuando hicimos la mudanza al nuevo espacio. Pasó horas cargando herramientas conmigo. Antes de irse, me entregó una caja con el viejo tubo llave de mi abuelo, fabricado en los años 50. Me dijo que él también estaría orgulloso, que había levantado algo con mis propias manos. Ese objeto hoy está colgado en mi oficina dentro de un marco. Cada vez que lo veo recuerdo de dónde vengo y por qué trabajé tanto. En cuanto a mi vida personal, llevaba 3 años con Marisol. Durante el último año y medio habíamos vivido juntos en mi apartamento. Ella trabajaba como administradora en una clínica dental del lado acomodado de la ciudad y ganaba unos $52.000 al año. Yo creía que teníamos una relación estable, compartíamos gastos, hacíamos planes, hablábamos del futuro.
La conocí en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Su risa fue lo primero que me atrapó, auténtica, libre, contagiosa. Aquella noche hablamos en el patio trasero hasta las 2 de la mañana, incluso después de que todos se habían ido. Sentí que podía ser el inicio de algo serio, y así fue. O eso parecía. Empezamos a salir sin grandes expectativas. Ella me preguntó por mi negocio y parecía realmente interesada en las dificultades de manejar una empresa pequeña. Cuando le pedí que me contara sobre su trabajo, se iluminó explicándome cómo había reorganizado el sistema de archivos de su oficina para mejorar la eficiencia. Los primeros meses fueron excelentes. Cuando mi agenda lo permitía almorzábamos juntos, cenábamos en lugares sencillos y los fines de semana explorábamos zonas de Denver que ninguno conocía. A ella le gustaba que yo estuviera construyendo algo propio, decía que demostraba determinación y visión. Yo valoraba que tuviera su propia vida profesional y que no esperara que yo financiara su estilo de vida. Marisol era de esas personas que aparentan tener todo bajo control. Siempre vestía impecable, outfits perfectamente combinados, sin un solo detalle fuera de lugar. Llevaba un planificador de colores que usaba a cada momento, y nunca salía sin las uñas hechas ni sin su agenda organizada al milímetro. Hablaba con entusiasmo sobre responsabilidad financiera, inversiones, estrategias de ahorro y planes de retiro que leía en distintos blogs. Sonaba como alguien con un gran manejo del dinero, algo que, lamentablemente, ignoré como una señal de alerta. Hablaba mucho de finanzas, pero nunca tenía ahorro alguno. Cada vez que discutíamos sobre gastos, repetía que era muy consciente de cómo administraba su dinero. Sin embargo, aparecía con bolsos de diseñador de $400 mientras se quejaba de no poder pagar unas vacaciones. Su armario estaba lleno de ropa costosa, pero vivía preocupada por el saldo de su tarjeta de crédito. Pagaba suscripciones a varios servicios de streaming, iba al spa con frecuencia, almorzaba fuera todos los días y, aún así, siempre estaba justa para llegar a fin de mes. Pensé que simplemente tenía prioridades diferentes. Para algunas personas las experiencias y la estética valen más que la estabilidad financiera. No era mi enfoque, pero lo acepté. Cuando decidimos vivir juntos después de 18 meses de relación, puse las reglas claras desde el principio. Le expliqué que, como el departamento era mío y yo ya cubría la mayoría de los gastos, lo justo era que ella pagara un tercio del alquiler y los servicios. Aceptó sin dudar, diciendo que le parecía razonable y que apreciaba que no le exigiera pagar la mitad. Los primeros meses fueron tranquilos, teníamos una rutina estable. Yo salía temprano hacia el taller y ella se iba al consultorio dental cerca de las 8. Durante el día nos enviábamos mensajes, casi siempre cenábamos juntos y por las noches veíamos series. Los fines de semana cocinábamos para la semana, hacíamos compras y manejábamos la casa entre los dos. Pero empecé a notar cosas. Su parte del alquiler y los servicios llegaba tarde con frecuencia. A veces se olvidaba de enviarme su parte por aplicaciones de pago o mandaba montos incompletos prometiendo cubrir el resto el mes siguiente. Una promesa que rara vez se cumplía. No quise presionarla porque era mi pareja y no quería parecer mezquino. Gran error. Tener límites financieros es esencial, incluso dentro de una relación. También tenía la costumbre de proponer actividades costosas sin ofrecer pagar su parte. Deberíamos ir a este restaurante nuevo en el centro, significaba que yo pagaría. Podríamos hacer un fin de semana en las montañas, era otro cargo directo a mi tarjeta. Ella lo presentaba como algo que hacíamos los dos, pero en la práctica eran planes que yo financiaba y que ella disfrutaba. Me justificaba diciendo que yo ganaba más, tenía menos deudas y estaba mejor económicamente. Ser generoso con mi novia no me parecía un problema, aunque ahora entiendo que estaba actuando con ingenuidad. El cariño puede nublar el juicio en las cosas más evidentes. Llevábamos unos 6 meses buscando casa. El mercado en Denver está completamente desquiciado, cada inmueble recibe múltiples ofertas, hay guerras de pujas y cualquier propiedad decente desaparece en cuestión de días. Los compradores primerizos competimos contra inversionistas con ofertas en efectivo y gente dispuesta a renunciar a inspecciones. Nuestra primera oferta fue por un townhouse en Highlands listado en $340,000. Ofrecimos $355,000. Nos ganaron con una oferta de $385,000 en efectivo y el agente del vendedor ni siquiera nos dio oportunidad de contraofertar. El segundo intento fue una casa estilo rancho en Lakewood. Requería actualizaciones eléctricas y algunos arreglos estéticos, pero la estructura, incluyendo la plomería, estaba en excelente estado. Perfecta para mí, considerando que podía hacer parte del trabajo manual. Ofrecimos el precio solicitado y un cierre a 30 días, pero un flipe ofreció $20,000 más y renunció a la contingencia de inspección. Otra derrota. La tercera fue una propiedad embargada en Aurora. Tenía mucho que reparar, pero una estructura sólida. Pasamos 2 semanas calculando costos y asegurando nuestra financiación. Cuando enviamos la oferta,
Ya había 4 propuestas adelantadas. Ni siquiera entramos en consideración final. Cada fracaso nos desanimaba. Empezábamos a imaginarnos decorando el lugar, distribuyendo muebles, organizando fiestas de fin de año, para luego recibir un correo de rechazo y volver a la búsqueda desde cero. Marisol lidiaba con la frustración revisando aplicaciones inmobiliarias durante horas, marcando casas imposibles de pagar. Yo me volcaba al trabajo, tratando de no pensar en que tenía 32 años y seguía alquilando. Marcus, un buen amigo, me escribía después de cada oferta fallida: así es el mercado, no te rindas. La casa correcta llegará. Yo bromeaba diciendo que a este ritmo tendría casa a los 40. Él insistía en que era mejor esperar lo correcto que apresurarse. Hablaba por experiencia, su exesposa lo había presionado para comprar una casa que no podían costear, lo que terminó en divorcio y bancarrota. Entonces apareció la casa perfecta. Una pequeña vivienda estilo craftsman en un buen vecindario, 3 dormitorios, 2 baños, cocina renovada con electrodomésticos modernos, patio cercado y un garaje independiente que podía convertirse en mi taller. Construida en 1945, renovada en 2018 y cuidada con detalle por los dueños actuales, quienes debían mudarse por trabajo. Estaba listada en $385.000, que era un precio sorprendentemente razonable para el área. La mayoría superaba los 425.000, pero esta debía venderse rápido para coincidir con el plazo laboral de los vendedores. La visitamos un sábado por la mañana. La luz de primavera entraba por las ventanas, reflejándose en los pisos de madera originales perfectamente restaurados. La cocina tenía azulejos blancos estilo metro, encimeras de madera y el fregadero tipo farmhouse que Marisol llevaba meses mencionando. El patio trasero tenía árboles altos que daban sombra, camas elevadas para plantar y un espacio ideal para parrillas. Pero el garaje fue lo que me conquistó: estructura independiente para 2 autos, electricidad instalada, piso de concreto, iluminación superior y espacio suficiente para montar un taller completo. Siempre me imaginé aprovechando los fines de semana en un taller propio, trabajando en proyectos personales o incluso restaurando una motocicleta antigua que había estado considerando comprar. Mientras yo visualizaba todo eso, Vanessa recorría la casa completamente emocionada, tomando fotos de cada rincón y anticipando dónde ubicaría cada mueble. Repetía una y otra vez, casi temblando de entusiasmo: este es el lugar. Lo sé. Esta es nuestra casa. La agente que llevaba la operación, Gloria, una mujer con 3 décadas de experiencia en bienes raíces, nos dio un panorama directo y sin rodeos. Tengo 4 visitas agendadas para hoy y otras 6 para mañana. Los dueños quieren recibir todas las ofertas antes del lunes a las 6 de la tarde y las revisarán esa misma noche. Con el mercado como está, esperen varias propuestas competitivas. Era la típica estrategia para apurar compradores, pero en el mercado actual sonaba más a simple realidad. Esa noche nos sentamos en mi mesa de la cocina para revisar todo con calma. Abrí mi laptop y cargué una hoja de cálculo que llevaba actualizando durante meses: gastos, ahorros, estimaciones, costos adicionales, todo. La propiedad estaba listada en $385.000. Para evitar PMI necesitábamos el 20% del valor, $77.000. Luego, entre gastos de cierre, se iban entre $8.000 y $10.000. La inspección, la tasación y los trámites varios sumarían otros $2.000. Además, necesitábamos al menos $5.000 reservados para reparaciones o compras urgentes. Total estimado, alrededor de $92.000 líquidos. Aquí empezó lo delicado. Yo tenía $80.000 ahorrados. Me tomó 6 años reunirlos. 6 años de esfuerzos constantes, evitando vacaciones, renunciando a mudarme a un mejor apartamento, postergando la compra de un vehículo más nuevo, y rechazando cada gasto que no fuese esencial para vivir o hacer crecer mi negocio. Ese dinero representaba más de 16.000 horas de trabajo duro y decisiones difíciles. Marisol, mi novia, aseguraba haber juntado $15.000, lo que nos dejaba con un fondo total de $95.000. Suficiente para cubrir todo lo que requería la compra, incluso con un pequeño margen de seguridad. Ella estaba totalmente convencida y me lo dijo con esa seguridad entusiasta que tenía. Hagámoslo. Presentemos una oferta. Revisé los números una vez más. Le pregunté directamente: ¿estás segura de que tienes los 15.000 listos? Necesitamos que estén disponibles sin contratiempos. Por supuesto, respondió de inmediato. He estado ahorrando para esto. Lo tengo todo preparado. Había algo en su tono que sonó demasiado ensayado, pero decidí confiar. Éramos pareja. No pensé que pudiera mentir en algo así.
Concluimos que presentaríamos una oferta al precio solicitado, con un 20% de entrada, financiamiento convencional, cierre a 30 días, sin demasiadas contingencias. Era una propuesta sólida. Marisol, siempre tan ordenada, se ofreció para manejar la documentación y coordinar con el corredor de hipotecas. Trabajaba en una oficina, estaba acostumbrada a formularios y trámites, y yo tenía 3 proyectos grandes simultáneos que me estaban consumiendo semanas enteras de 60 horas. Tú concéntrate en el trabajo, me dijo. Yo me ocupo de todo lo relacionado con la casa. Ese fue mi primer error, confiar sin supervisar. Después me pidió que transfiriera mis $80,000 a su cuenta porque, según dijo, era mejor que el dinero saliera de un solo lugar para que el banco tuviera una documentación más limpia. Parecía razonable. Los bancos suelen ser estrictos con las pruebas de origen de fondos. Segundo error, hacerlo sin ningún acuerdo por escrito. Presentamos la oferta el lunes. El martes por la tarde llegó la respuesta. Aceptada. Marisol estaba prácticamente eufórica, elaborando listas de colores, muebles y arreglos. Yo también sentí alivio. Habían sido meses de buscar, perder ofertas y empezar nuevamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Yo seguía trabajando sin parar. Ella decía encargarse de los trámites, de hablar con el corredor hipotecario, de las inspecciones. Cada tanto me actualizaba con breves reportes sobre fechas y documentos. En apariencia, todo avanzaba bien. 3 semanas después, le pedí ver el papeleo del crédito. Quería revisar lo típico, tasa de interés, condiciones, pagos estimados, lo básico antes de comprometerme con una deuda de 30 años. El corredor aún tiene todo, me contestó rápido. Te daré las copias cuando esté finalizado. ¿No hay portal en línea para revisar la aplicación? Usan un sistema viejo. Es complicado. No te preocupes, está todo bajo control. Aquello debió haberme alarmado más de lo que lo hizo, pero el cansancio me tenía confiado. Entonces Marcus, con un comentario casual, cambió mi perspectiva. Estábamos instalando un calentador de agua en la casa de un cliente cuando me preguntó. ¿Y entonces, emocionado por tu primera casa? Sí, si todo sale bien firmamos la próxima semana. Marisol ha estado manejando casi todo. Marcus, ya divorciado y con experiencia amarga sobre confiar demasiado, me soltó una mirada seria. ¿Ya revisaste los documentos? ¿Todo? Ella entiende mejor esas cosas. Es de oficina. Marcus dejó de atornillar y se giró hacia mí. Hermano, nunca, y te digo nunca, dejes que otra persona maneje sola los papeles en algo de este tamaño. Mi ex intentó algo parecido. Me costó caro aprenderlo. Ese tono me dejó inquieto. ¿A qué te refieres? A que te asegures de que tu nombre aparezca en absolutamente todo, escritura, hipoteca, contratos. Cuando se trata de mucho dinero, incluso la gente que quieres puede hacer cosas turbias. Sus palabras me persiguieron todo el día. Esa noche no pude sacarme la sensación incómoda de encima. Marisol estaba en un evento de trabajo y no volvería hasta tarde. Me quedé en el departamento repasando mentalmente toda la situación, cada vez más inquieto por cómo ella había evitado mostrarme cualquier documento. Tomé mi computadora portátil y empecé a revisar cada correo que tenía guardado. Entre ellos encontré la información del corredor hipotecario que Marisol me había reenviado semanas atrás. Sin perder tiempo, redacté un mensaje formal. Hola, soy Elias Carter. Estoy participando en la compra de la propiedad ubicada en la dirección indicada junto con Marisol Vargas. ¿Podría enviarme acceso al portal en línea para revisar nuestra solicitud? Gracias. La respuesta llegó a la mañana siguiente mientras trabajaba en una obra. Casi se me cayó el teléfono cuando leí lo que decía. Hola Elías, en la aplicación solo figura Marisol Vargas como única solicitante. Si usted planea incluirse en el préstamo, tendremos que reiniciar el proceso y recalcular todo con ambos ingresos y perfiles crediticios. Llámeme cuando le sea posible para hablarlo. Única solicitante. Mis $80,000. Su nombre solamente. Leí ese correo varias veces, sintiendo como la rabia empezaba a subirme como un golpe seco en el pecho. Me disculpé con Marcus, que estaba a mi lado coordinando el trabajo, y me fui directo al camión para manejar de vuelta a casa. Mi cabeza no dejaba de procesar lo evidente. Marisol había recibido mi dinero, había presentado la solicitud usando solo su nombre y tenía la intención de comprar la casa que habíamos elegido juntos, como si fuera exclusivamente suya. Yo terminaría viviendo en un lugar por el que había puesto la mayor parte del pago inicial sin tener ningún derecho legal. Si algo salía mal entre nosotros, yo quedaba desprotegido. Sin propiedad, sin inversión, sin participación. Nada. La precisión del engaño era insultante. No era un error, ni una confusión. Lo había planeado. Ella misma me pidió que transfiriera el dinero a su cuenta.
Había evitado que yo revisara cualquier documento. Cada vez que le hacía preguntas, desviaba el tema o inventaba excusas. Me quedé un buen rato dentro del camión, estacionado frente al edificio donde vivíamos, con las manos temblando. Pero poco a poco la furia se volvió una decisión fría, calculada. Un plan claro. Llamé directamente al corredor hipotecario. Habla Elías Carter. Acabo de recibir su correo. Necesito saber algo. ¿El pago inicial ya fue transferido o sigue pendiente hasta la firma? Aún está pendiente, respondió. La transferencia se realiza al cierre, que está programado para el próximo martes. ¿Y si yo decidiera retirar mis fondos, qué pasaría? Hubo un silencio breve. Bueno, si usted no figura en el préstamo, técnicamente ese dinero sería de Marisol. Pero si existe un desacuerdo sobre el origen de los fondos, tendríamos que detener el proceso. El banco no acepta dinero disputado. Perfecto, respondí. Hay una disputa. Ese dinero salió de mi cuenta con el entendimiento de que la compra sería conjunta, lo cual fue tergiversado. Considero la transferencia bajo falsos argumentos y retiro mi contribución. Entendido, dijo el corredor. Debo poner un alto inmediato en la aplicación y notificar a todos. Esto complicará bastante las cosas. Excelente. Envié todo por escrito en un correo dirigido a ambos. Colgué y de inmediato llamé a mi banco. Expliqué que había transferido los fondos para una compra conjunta, pero que descubrí que me estaban eliminando de la propiedad. No podían revertir la transferencia por el tiempo transcurrido, pero documentaron formalmente la disputa y me entregaron una carta notariada certificando que el dinero había salido de mi cuenta y que la intención original era adquirir la casa entre dos personas. Después llamé a un abogado especializado en bienes raíces. Oscar lo había contratado durante su divorcio, así que confiaba en él. Le expliqué cada detalle y pregunté por mis opciones. Su respuesta fue directa. Sin un acuerdo escrito sobre el uso de esos fondos, la situación es complicada. Pero podemos argumentar fraude o enriquecimiento ilícito. Y mínimo, podemos bloquear ese dinero lo suficiente como para impedir que la compra avance. Hágalo, le dije. Lo que sea necesario. Esa misma noche preparé una maleta pequeña y me registré en un hotel. Dejé una nota en la cocina antes de irme, supe lo de la solicitud hipotecaria. Necesitamos hablar. Voy a estar en el Marriott del centro. Llámame cuando estés lista para explicar por qué mis $80.000 están comprando una casa solo a tu nombre. Después solo quedaba esperar. A las 6:47 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Marisol. Dejé que entrara al buzón de voz. Me llamó 6 veces más en menos de una hora. Los mensajes iban cambiando de tono con cada intento, primero confundida, luego preocupada, después ansiosa, finalmente molesta. Elías, ¿de qué estás hablando? Llámame. ¿Dónde estás? ¿Qué nota? ¿Qué está pasando? El corredor hipotecario me llamó. Está alterado por algo de una disputa. ¿Qué hiciste? Estás arruinando todo. Llámame ya. Tenemos que hablar. Esto se puede aclarar. Ha sido un malentendido. Un malentendido. Claro. Le respondí una sola vez, no hay ningún malentendido. Usaste mi dinero para solicitar la casa solo a tu nombre. Eso es fraude. Mi abogado se comunicará contigo. Los puntos suspensivos aparecieron de inmediato. Luego desaparecieron. Luego regresaron. Finalmente, su mensaje llegó, no es lo que piensas. Puedo explicarlo. Por favor, vuelve a casa y hablamos cara a cara. No. Tuviste semanas para hablar. Elegiste la mentira. Recuperaré mi dinero y tú resolverás tu situación sin mí. Llamó otra vez. Rechacé la llamada. Enseguida apareció una llamada entrante de Gloria, su mamá. También la rechacé. Luego Linda, la hermana. Rechazada. Toda la familia se estaba movilizando. A las 9, Marcus me llamó desde el trabajo. Hermano, ¿estás bien? No supe nada más cuando te fuiste. Le conté todo, la solicitud hipotecaria, que Marisol figuraba como única propietaria, mis 80.000, la detención del proceso, el abogado. Hubo un silencio largo. No puedo creerlo, viejo, dijo finalmente. De verdad intentó dejarte fuera de tu propia casa. Siento haber tenido razón sobre esto. Te salvaste de un desastre enorme. ¿Qué vas a hacer ahora? Recuperar mi dinero y dejar que ella cargue con lo que provocó. Pues si necesitas un lugar donde quedarte, o apoyo si ella aparece por tu apartamento, aquí estoy. Llama cuando sea. A la mañana siguiente, recibí un correo de la madre de Marisol. Era una mezcla de reproches y manipulación emocional. Elías, habla Gloria. Marisol está destrozada por este malentendido entre ustedes. Ha trabajado muchísimo para conseguir esa casa para su futuro juntos, y ahora tú estás tirándolo todo por la borda por detalles administrativos.
Ella dice que la acusaste de fraude, lo cual es absurdo. Jamás te dañaría. Necesitan sentarse como adultos y resolver esto antes de destruir algo hermoso por un error simple. Siempre te hemos visto como parte de la familia, y nos decepciona cómo estás manejando esto. Se lo reenvía a mi abogado con una sola línea, exhibiciona. Comienza el gaslighting. Respondió casi de inmediato, clásico. Guarda todo. Documenta cualquier intento de contacto. Ordené todo para no dejar ningún cabo suelto, porque si algo había aprendido en los últimos años era que los detalles podían salvarte de un desastre o hundirte por completo. Ese era el segundo día del silencio total, ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de buena fe. Solo el sonido constante de mi teléfono vibrando con notificaciones que no pensaba abrir. Esa mañana llegó la comunicación que esperaba. El corredor hipotecario envió la notificación formal, la solicitud del préstamo para la propiedad quedaba suspendida debido a una disputa relacionada con los fondos del pago inicial. Todo de manera fría, precisa y sin adornos, como suelen ser esas comunicaciones. Todos los involucrados han sido informados. El cierre programado para el próximo martes queda cancelado hasta que se resuelva este conflicto. Los vendedores están evaluando sus opciones. Leí ese párrafo varias veces. No me sorprendió, pero sí me dio una especie de confirmación interna. Como si el universo estuviera diciendo, no estabas loco. Ella sí te estaba mintiendo. Esa noche, después de cenar en un restaurante cerca del hotel, regresé al lobby con intención de subir directamente a mi habitación y dormir. Pero ahí estaba Vanessa. Aún no sé cómo supo el lugar exacto donde me hospedaba, lo único que tengo claro es que cuando alguien está desesperado, encuentra la manera. Su aspecto me llamó la atención de inmediato. No llevaba el maquillaje perfecto ni el peinado impecable que solía usar incluso para ir al supermercado. Tenía el cabello recogido de forma descuidada, ropa cómoda que parecía haber tomado al azar y unas ojeras que revelaban que no había dormido bien en días. Era como si el estrés la hubiera golpeado de lleno. Elías, por favor. ¿Podemos hablar 5 minutos? Hablar, sí. Pero aquí mismo, respondí, manteniendo la distancia. Ella quiso llevar la conversación a un lugar privado, como si eso diera alguna ventaja emocional, pero no lo permití. Le dije que tenía exactamente 5 minutos y que no iba a concederle ni uno más. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, como si esa hubiera sido su estrategia desde el primer segundo. Todo esto es un malentendido enorme, empezó. Yo pensaba agregar tu nombre en cuanto cerráramos. El corredor me dijo que era más práctico aplicar sola primero y luego modificar la escritura. Eso es falso, la interrumpí. Ya hablé con él. Nunca dijo nada de eso. Intentó corregirse, diciendo que él lo había sugerido, que según su ingreso ella calificaba sola y que agregarme complicaba los cálculos del banco. Pero el problema no era ese. Aun si su versión tuviera algún sentido, que no lo tenía, no explicaba por qué jamás me contó nada ni por qué evadió todos los intentos que hice por revisar los documentos juntos. Quería darte una sorpresa, dijo finalmente, como si estuviera ofreciendo una explicación tierna. Tener todo listo y solo pedirte firmar. Quería demostrarte que podía manejar algo grande por mi cuenta. ¿Y la forma de demostrarlo era quedarte con una casa comprada con mi dinero? ¿Y excluirme por completo? Eso no es demostrar nada. Eso es fraude. No es fraude, replicó casi gritando. Estamos juntos. Lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Lo mío sí era mío. Pero la casa, según tus documentos, iba a ser solo tuya. La acusación la golpeó. La dejó sin palabras unos segundos. Después trató de ponerse en el papel de víctima, acusándome de no confiar en ella después de 3 años. Yo le respondí con calma, porque ya no me quedaba ninguna emoción para gastar en esta discusión. La confianza se destruyó cuando empezaste a mentir. No hoy, no ayer. Semanas atrás. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, intensas, casi desesperadas. Por favor, Elías. No hagas esto. Reiniciemos la solicitud, pongamos a los dos en los papeles. Los vendedores pueden esperar. No sueltes nuestro sueño. Es la casa perfecta para nosotros. Era tu sueño, dije. Uno que pretendías financiar con mi dinero y quedarte para ti. Yo estoy fuera. Mi abogado está manejando la devolución de mis fondos. ¿Y yo qué hago? También puse dinero. No puedo pagar esta casa sola. Deberías haber pensado en eso antes de intentar dejarme fuera, respondí. La dejé llorando en medio del lobby. Durante unos 30 segundos sentí una punzada de culpa, no soy de piedra. Pero al recordar la manipulación, el engaño y la frialdad con la que planeó todo, el sentimiento se evaporó. Me quedé con una única sensación, alivio por haber descubierto todo a tiempo. La semana siguiente fue una guerra silenciosa pero constante.
Vanessa y su familia iniciaron una campaña intensa para presentarme como el villano de la historia. Su madre me envió varios correos, largos, llenos de sermones sobre cómo estaba destruyendo el futuro de su hija y cómo todo se podía resolver hablando. Su hermana Tanya, directa como siempre, me escribió llamándome controlador y egoísta. Algunas de las amigas de Vanessa, personas que apenas conocía, me enviaron mensajes acusándome de haberla dejado sola en un momento crítico. La versión que estaban moviendo era conveniente, yo había cancelado la compra de la casa por un problema emocional y la había abandonado financieramente. Ni una mención del intento de fraude. Ni una palabra sobre mis $80.000. Ni una sola referencia a que quiso ser propietaria única a mis espaldas. Ignoré cada mensaje. Mi abogado había sido muy claro, silencio absoluto, salvo por comunicaciones estrictamente legales. Luego llegó otra actualización del corredor hipotecario, los vendedores no estaban dispuestos a esperar la resolución de nuestro conflicto. Habían decidido aceptar una oferta alternativa. El contrato quedaba cancelado por completo y los fondos depositados serían devueltos al remitente correspondiente. Perfecto. Esa casa dejó de ser un problema para mí. Ahora comenzaba la parte complicada, recuperar mi dinero. Mi abogado envió a Marisol Vargas, el nombre legal usado en toda la documentación, una carta de demanda formal. Tenía 10 días hábiles para devolver los $80.000 o enfrentaría una demanda por fraude y enriquecimiento injusto. La carta incluía todo, la línea cronológica, los comprobantes de la transferencia, la jurisprudencia, todo. La respuesta llegó pronto, a través de su abogado. Sí, también había contratado uno. El documento decía que Marisol rechazaba completamente mi versión, afirmaba que el dinero había sido un regalo para su proyecto de vida en común y que ella había sufrido daños emocionales y financieros por mi repentina retirada. Incluso insinuaban una contrademanda. Cuando se lo envié a mi abogado, su respuesta fue casi divertida. Están blufeando. Ningún juez va a considerar un pago inicial de $80.000 como un regalo, especialmente cuando hay evidencia de que era para una compra conjunta. Y cualquier daño que alegue es responsabilidad de sus propias decisiones. Procederemos con la demanda. Y así lo hicimos. Debido a que el límite de pequeñas causas en Colorado era $25.000, tuvimos que ir al tribunal de distrito. Más costoso, más lento, pero necesario. La fase de descubrimiento fue un espectáculo. Obtuvimos los registros del corredor hipotecario, donde quedaba claro que Marisol había aplicado sola, jamás había mencionado mi nombre como copropietario y siempre se refería a la casa como su propiedad. También recuperamos los correos donde se le explicaba expresamente que si yo aportaba fondos debía aparecer en la solicitud para tener derechos. Y luego llegó la joya inesperada, los mensajes de texto entre Marisol y su hermana Tanya, 2 semanas antes de que yo descubriera todo. Tanya. Así que Elías pone casi todo el pago inicial, pero tú eres la única en el contrato. Genial. Marisol. No necesitas saber detalles. Así, si algo sale mal, yo estoy protegida. Está tan metido en el trabajo que ni se dará cuenta. Tanya. Eres brillante. Me encanta. Marisol. Solo es ser práctica. ¿Para qué compartir si yo hago el trabajo más pesado? Esas capturas se convirtieron en los anexos B-ale de la demanda. Un día, Marcus, un compañero de confianza, leyó los mensajes y negó con la cabeza. No puedo creerlo. De verdad pensaba que podía salirse con la suya. El nivel de arrogancia es increíble. El proceso judicial duró 4 meses. Durante ese tiempo me mudé a un apartamento nuevo, en un edificio más seguro y lejos de cualquier intento de confrontación. Incluso obtuve una orden de restricción cuando Marisol apareció 2 veces en mi trabajo tratando de hablar. Durante esas semanas previas a la audiencia, el relato de Marisol Vargas cambiaba constantemente. Primero juró que todo había sido un simple malentendido. Después culpó al corredor hipotecario, asegurando que se trataba de un error administrativo. Más tarde afirmó que su plan siempre había sido agregar mi nombre a la documentación en una etapa posterior. Luego, que el dinero era un regalo. Finalmente, que habíamos llegado a un supuesto acuerdo verbal donde ella me reembolsaría cuando las circunstancias lo permitieran. Sus versiones variaban tanto que imaginaba a su abogada intentando seguirle el ritmo, casi mareada por tantas justificaciones contradictorias. Mi postura, en cambio, nunca se movió ni un centímetro porque solo decía la verdad. Yo había transferido $80.000 para comprar una vivienda en conjunto, con ambos como propietarios. Sin embargo, ella presentó la solicitud hipotecaria exclusivamente a su nombre. Cuando descubrí la maniobra, detuve de inmediato la operación. Y ahora, todo lo que buscaba era recuperar mi dinero. La fecha de la audiencia finalmente llegó. Marisol apareció arreglada de manera impecable, vestida de forma profesional, maquillaje preciso,
cabello perfectamente peinado, interpretando el papel de novia perjudicada con una habilidad casi teatral. Su madre y su hermana estaban sentadas detrás, dedicándome miradas cargadas de desprecio desde que crucé la puerta. Mi abogado tomó la palabra con calma, siguiendo un orden meticuloso. Presentó el comprobante de mi transferencia bancaria, la solicitud hipotecaria donde solo figuraba Marisol Vargas, los correos del corredor aclarando que jamás se me mencionó como CEO comprador y, por último, los mensajes entre Marisol y Tania, su hermana, que demostraban que la idea había sido premeditada. También mostró cómo, al enterarme del engaño, frené la transacción sin perder un minuto. La defensa de Marisol intentó cambiar el enfoque. Su abogada sostuvo que mi aporte había sido un regalo propio de una relación consolidada, que nunca había exigido por escrito ser CEO propietario y que mi reacción era desproporcionada. El juez, lejos de impresionar, mantuvo un tono firme. ¿Estás sugiriendo que $80,000 como pago inicial para una vivienda son un obsequio? Preguntó, mirando por encima de sus lentes. Su clienta solicitó ser la única propietaria sin informar que gran parte del dinero provenía de su pareja. Eso no es un regalo. Eso es fraude. La abogada tartamudeó algo sobre expectativas dentro de una relación, insinuando promesas implícitas. El juez la interrumpió. Respondamos con claridad, ¿la señora Vargas dejó por escrito que iba a incluir al señor Carter en el título o en la hipoteca? No, su señoría. ¿Informó al corredor hipotecario que el aporte provenía de alguien que no estaría en el préstamo? Las circunstancias eran complejas. ¿Sí o no, abogada? No, su señoría. Luego miró a Marisol directamente. Señora Vargas, ¿pensaba agregar al señor Elías Carter al título de propiedad o a la hipoteca después del cierre? Ella dudó, respiró hondo y soltó. Sí, su señoría, eventualmente. Eventualmente, después de asegurarse la titularidad absoluta de una propiedad adquirida mayormente con dinero de otra persona, replicó el juez. Una verdadera sociedad implica compartir la titularidad, no que una parte ponga el dinero y la otra se quede con el bien. Eso no es una asociación. Es apropiación indebida. La sentencia cayó de manera contundente. Marisol debía devolver los $80,000 en un plazo máximo de 30 días, junto con intereses, honorarios legales y costos judiciales, sumando aproximadamente $87,000. Si la señora Vargas no cumple dentro del periodo establecido, añadió el juez, el señor Carter queda autorizado a iniciar embargo de salario y ejecución de bienes. Sentí como si por primera vez en meses pudiera respirar libremente. Habían sido 4 meses de estrés constante, incertidumbre y desgaste emocional. Al fin veía el final del túnel. En cuanto salimos de la sala, Marisol intentó detenerme en el pasillo. Elías, por favor, ¿podemos hablar de un plan de pago? No tengo $87,000. Esto me va a arruinar. Seguí caminando sin mirarla. Marcus, que había asistido para darme apoyo moral, le lanzó una mirada seca. Tal vez debiste pensarlo antes de intentar quedarte con su dinero, le dijo. La madre de Marisol se acercó, visiblemente molesta. Estás destruyendo la vida de mi hija por dinero, espetó. Después de todo lo que hizo por ti. ¿Por mí? Respondí. ¿Habla de intentar quedarse con mi aporte? ¿De excluirme de la hipoteca? Porque eso no fue amor. Fue engaño. La mujer siguió acusándome de egoísmo, de machismo, de arruinar el futuro de su hija. Marcus directamente soltó una carcajada. ¿Ego masculino? Señora, su hija le quiso robar $80,000. Esto es sentido común, no ego. Nos fuimos mientras Linda continuaba gritando cosas sobre compromiso y responsabilidad, y Tania abrazaba a una Marisol sollozante. 29 días después, justo antes del límite, llegó la transferencia completa, $87,000 exactos. Incluía mi aporte original, los intereses acumulados y una parte de los honorarios legales. Según lo que Marcus escuchó por conocidos en común, Marisol tuvo que sacar un préstamo personal con un interés altísimo, alrededor del 18%, para poder cubrir la sentencia. Ese préstamo iba a perseguirla durante años. Pero ese ya no era mi problema. Cada uno se hace responsable de las decisiones que toma. Para celebrar, Marcus me invitó a cenar. Levantó su vaso. Por esquivar balas a tiempo. Y por los amigos que saben dar buenos consejos, respondí. Con los días, las novedades sobre Marisol dejaron de llegar de manera tan directa. No fue hasta varias semanas después que, a través de comentarios aislados y rumores sueltos, empecé a enterarme de ciertos detalles. No había terminado en la situación que imaginaba para ella, la independencia que tanto proclamaba se desmoronó rápido. Su entorno más cercano terminó absorbiendo las consecuencias que antes intentó desplazar sobre mí. Y aunque no busqué confirmarlo,
Todo apuntaba a que su vida dio un giro abrupto, muy lejos de aquella imagen segura y autosuficiente que mostraba cuando intentó dejarme fuera de la compra. Yo, por mi parte, cerré ese capítulo sin mirar atrás. Cada pieza volvió a su sitio y, finalmente, pude recuperar la tranquilidad que ella había puesto en riesgo. No necesité saber más. Lo hecho ya estaba hecho, y cada uno siguió adelante cargando con el peso de sus propias decisiones.